Les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa. Preside esta rueda de prensa el gobernador constitucional del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, y le acompañan el secretario de Gobierno del estado de Michoacán, el ingeniero Pascual Sigala, el secretario de Educación, el maestro Alberto Frutis Solís, el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, el senador de la República, Antonio García Conejo, el diputado federal, José Guadalupe Aguilera, así como el consejero jurídico en el estado de Michoacán, el licenciado Lenin Ramos. Vamos a dar inicio a un mensaje que va a emitir el gobernador Silvano Aureoles Conejo y posteriormente abrimos una ronda de participaciones con todas y con todos ustedes. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todas y a todos, Julieta, muchas gracias. Agradezco la presencia aquí de nuestros amigos, amigas de la prensa, gracias por atender esta invitación, porque queremos compartirles la siguiente determinación del gobierno del estado de Michoacán. Me acompañan, como ya se hizo la referencia en esta plática con ustedes, el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, y el secretario de Administración, de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado, así como el senador Antonio García y el diputado José Guadalupe Aguilera, el consejero jurídico del gobierno del estado de Michoacán, el licenciado Lenin Sánchez. El motivo de este diálogo con ustedes es para darles a conocer que después de un análisis detenido y profundo, serio, responsable, y de el análisis de los resultados obtenidos del mismo, así como de diversas reflexiones, revisiones y análisis de la situación de los servicios educativos de la entidad, hemos tomado la determinación de regresar los servicios educativos al gobierno de la República. Me ha hecho entrega aquí el secretario de Gobierno de los sellos y acuses de recibido de la Oficina de la Presidencia de la República, de la Oficina de la Secretaría de Hacienda y de la Oficina de la Secretaría de Educación Pública, debidamente requisitados, sellados y firmados de la entrega que hemos hecho hace unos momentos formalmente de regresar los servicios de educación al gobierno de la República. Después del análisis, como ya les he compartido, de los resultados obtenidos en el estado de Michoacán, derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, signado en el año de 1992, así como del Convenio de Coordinación para la conclusión del proceso de conciliación de las plazas transferidas, suscrito en el año 2014, del cual se derivó la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE. El gobierno de Michoacán, que yo encabezo, ha tomado la determinación de interpelar extrajudicialmente ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a dar por terminados los referidos convenios en un plazo de 30 días contados a partir de hoy, en que fueron debidamente entregadas las respectivas notificaciones ante las instancias competentes. Terminación que incluye el reintegro al gobierno federal de los servicios de educación básica federal, así como los de fuente de financiamiento estatal. Lo anterior debido a que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de los recursos
como en la operación de los mismos, impuestas de manera unilateral por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública respectivamente, han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo. Es decir, hemos notificado al Gobierno federal de la decisión del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo de dar por concluida la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrada el 18 de mayo del año 1992, y el convenio que en materia de educación se suscribió con fecha 15 de diciembre del año 2014. En consecuencia, estamos solicitando que designen representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública con el fin de acordar el método y mecanismos para que en un término de 30 días se realice el proceso de entrega-recepción formal de los servicios de educación básica y normal que operan en el Estado de Michoacán, tanto federales como transferidos, como los de financiamiento estatal a la Secretaría de Educación Pública Federal. Asimismo, con la intención institucional de que se continúen prestando los servicios de educación básica y normal en orden y sin interrupción alguna en el Estado, hemos pedido que se designe a un responsable del sistema de educación básica y normal en el Estado de Michoacán, en tanto se concluyen los acuerdos y procedimientos de entrega-recepción a la Federación de los ya mencionados servicios educativos. Queremos decirles con toda responsabilidad que la interpelación que hace el Gobierno de Michoacán está debidamente fundada en las leyes vigentes y sustentada en la información exhaustiva y detallada que hemos integrado en los anexos a la notificación respecto a diversos incumplimientos de la Federación que originaron un grave daño a las finanzas públicas estatales y que hacen imposible al Estado de Michoacán continuar con el financiamiento del sistema educativo de básica y normal. Quiero dejar y decir con mucho énfasis, no estamos renunciando a la responsabilidad social del Gobierno del Estado con la educación, pues la política educativa es única y exclusiva de competencia del Gobierno de la República y los gobiernos estatal y municipal somos concurrentes en la materia. Planes de estudios, modelos, programas, diseño, todo es competencia federal. Los estados somos concurrentes. En el Gobierno de Michoacán expresamos y reiteramos que asumimos plenamente la responsabilidad con la tarea fundamental de la educación básica y listos para la concurrencia, pero en un nuevo esquema de entendimiento, en un nuevo acuerdo, en un nuevo pacto de una relación sana, federación, estados, como lo establece nuestra Constitución en materia educativa. En tanto no se resuelve y frente a la imposibilidad financiera del Gobierno del Estado para seguir trabajando bajo el mismo esquema, estamos solicitando al Gobierno federal se haga cargo de las necesidades financieras del sector educativo de Michoacán. En el caso específico de Michoacán, solamente les comparto algunas cifras que ilustran la motivación y las razones por las que hoy de manera formal se ha entregado estos documentos ante las instancias correspondientes. En el Estado, en materia de educación básica, existen 11,000 planteles educativos, 4,685 son de sostenimiento federal y 6,315 hasta ahora se han mantenido con sostenimiento del Estado para atender a 1,358,000 alumnos. De las plazas laborales existentes, 50,944 son del ámbito federal, que representan el 63% del total, y 29,267 estatales, que equivalen al 37%. Estas últimas representan para el Gobierno del Estado una nómina anual de 7,000 millones de pesos.
Adicional al costo de la nómina salarial, los trabajadores estatales perciben 23 bonos durante el año, con un costo superior a los 1,000 millones de pesos. Dicho esto, en el año de 1992 se firma el acuerdo para la modernización de la educación básica, y en ese momento la aportación o la proporción Federación-Estado era 90.4 contra 9.6 del Estado. Los principales compromisos del acuerdo eran para mejorar la calidad educativa, y la Federación se comprometía a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal tuviera condiciones adecuadas para elevar la calidad y ampliar la cobertura, y el Estado se hacía cargo de los planteles educativos. 2. Fortalecer el sistema educativo, los sistemas educativos estatales y con ello el sistema nacional. 3. Otorgar cada año al Estado los recursos necesarios para el financiamiento del sistema educativo, y por su parte el Estado, de acuerdo a su capacidad financiera, aportaría o concurriría para el mismo fin. Sin embargo, en el transcurso de los siguientes años, la aportación estatal se incrementó y la federal disminuyó. En el año 2012, por ejemplo, la participación estatal subió a 37% y la federal solo al 63%. Es decir, en 14 años de participación estatal en materia educativa, se incrementó la participación del Estado en un 55% con respecto al año 1992, año en que se asignó el acuerdo, lo cual fue generando un enorme déficit financiero a las finanzas estatales y un creciente déficit acumulado para el pago de la nómina magisterial. Otro ejemplo, en el año 2000, la participación del Estado fue de 1,131 millones de pesos y la federal 5,246. Para el año 2012, la participación estatal ya fue de 6,410 millones de pesos y la federal 11,106 millones de pesos. La causa del incremento se debió principalmente a la doble revisión salarial que obligó al Estado con sus recursos propios a cubrir los incrementos pactados en el ámbito central, y la revisión estatal que dio lugar a prestaciones adicionales extensivas a todos los maestros de la entidad. También quiero decirles que tan solo del año 2008 al 2013, Michoacán ha dejado de recibir alrededor de 4,200 millones de pesos derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que en el año 2008 se modificó la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones de Educación Básica y por la expedición del Acuerdo Nacional para el Programa de Carrera Magisterial, lo que ha obligado al Estado a cubrir sus compromisos con recursos propios. Aunado a esto, a partir del año 1995, los gobiernos estatales en turno, en su búsqueda por lograr una gobernabilidad y estabilidad política, firmaron compromisos adicionales a la negociación salarial nacional en los documentos denominados minutas, en donde se consignaban la creación de nuevas plazas, bonos, prestaciones y programas sindicales sin tener la fuente de financiamiento. En especial, en el rubro de bonos, se establecieron compromisos por el orden de 1,100 millones de pesos adicionales a la carga regular del costo de la nómina, insisto, sin tener el respaldo financiero. Solamente para darnos una idea de la magnitud, en los 3 primeros años del gobierno que yo encabezo, hemos pagado al magisterio michoacano por adeudos y rezagos más de 2,500 millones de pesos por concepto de bonos adicional al salario y las prestaciones asociadas a él, 2,500 millones de pesos. A eso hay que agregar que en el año 2007, ustedes recordarán, se promulgó el Acuerdo por la Calidad en la Educación, la llamada ACE, que asignó en aquel momento la líder del Sindicato Nacional, el Esther Gordillo, el presidente Calderón y los gobiernos de los estados. En el caso de Michoacán, el gobierno del estado no firmó el acuerdo. La razón,
presiones gremiales del magisterio disidente en el Estado impidieron que se hiciera dicha firma, y a partir de ese momento los recursos humanos destinados para cubrir las necesidades en las escuelas no se otorgó por la parte de la Federación como estaba establecido en el compromiso, y por lo tanto las plazas que se crearon fueron directamente con cargo a las finanzas estatales, lo que hizo que la plantilla creciera hasta el año 2015 a 32,000 maestros estatales. Otro factor fue el otorgamiento de plazas automáticas a los egresados de las normales a partir de la constante presión gremial, lo que incrementó de manera sustancial la plantilla estatal de maestros ante la negativa de evaluarse, y en consecuencia la Federación no otorgó las plazas correspondientes. Para el año 2014, el gobierno federal promueve la centralización de la nómina educativa prevista en la nueva Ley de Coordinación Fiscal por medio del convenio de conclusión del proceso de conciliación de plazas transferidas y de montos de las remuneraciones correspondientes. La consecuencia de esta mala conciliación fue que la Federación no reconoció las plazas estatales y prestaciones autorizadas en la vigencia del acuerdo signado en el año 1992, aceptando de manera equivocada únicamente las plazas de sostenimiento federal. Un ejemplo de ello son las 2.710 plazas de telesecundaria y de personal administrativo que pertenecen a educación básica y que no fueron reconocidas, creando un compromiso adicional económico para el Estado de más de 1.100 millones de pesos. Es importante destacar también que al crearse el FONE, el Fondo Nacional para la Nómina Educativa, la Federación administra la nómina federal educativa, incluidas las economías, que en los años anteriores al 14 podrían destinarse al pago de las nóminas estatales, recursos los que evidentemente los gobiernos estatales, particularmente el caso de Michoacán, no cuentan con ellos. Dichas economías, la Federación las integra a una partida del ramo 11 llamado 1080, y con este fondo, cada año la Federación apoya para los cierres de ejercicios presupuestales a las entidades, reconociendo con ello la necesidad de recursos adicionales para la educación. Sin embargo, no son regularizables, lo que produce inestabilidad al Estado y, en consecuencia, presión constante del gremio magisterial, sobre todo hacia los últimos meses del año. Del año 2014 al año 2018, la Federación otorgó a Michoacán 9.025 millones de pesos en apoyos por convenios de la partida 080, es decir, aproximadamente 2.000 millones de pesos por año. Recordemos que además, en el año 2014 se promulga la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que permitió de alguna manera frenar la creación de las plazas automáticas. Sin embargo, actualmente la Federación tiene congeladas, para el caso de Michoacán, más de 1.113 plazas de jornada y 189 de jornada de 3/4 de tiempo, lo que representa más de 550 millones de pesos anuales en economías que no regresan al Estado. Todo este conjunto de factores son los que han arrastrado a Michoacán a grandes problemas de suficiencia financiera para hacer frente a los compromisos salariales con el magisterio, al grado de que en este momento no se cuenta con los recursos para el pago de la nómina, prestaciones y otros conceptos del mes de diciembre por un monto de más de 2.000 millones de pesos. Aunado a esto, actualmente se adeudan bonos vencidos del año 2017 y 18 por un monto de 620 millones de pesos, y se tiene pendiente el pago de 8 bonos, 3 prestaciones adicionales por un monto de 872 millones, pago de homologaciones, etcétera, etcétera. Así, mientras exista este problema de carácter estructural para el financiamiento educativo, se afecta de manera grave la economía del Estado y, en consecuencia, el desarrollo del mismo y la atención a otras necesidades de la población de nuestro Estado. Por ello,
a partir de este día empieza a correr plazo para que entregando lo que se tenga que entregar y que el gobierno educativo y nosotros concurriremos con lo que las condiciones financieras de la entidad no lo permitan. Esta determinación de la entrega incluye, desde luego, fundamentalmente la educación básica y normal, y tendrá el gobierno esquema de concurrencia. 2, en el marco de la nueva circunstancia, pueden incluir en el FONI la nómina educativa. 3, la necesidad por que está mal sustentada y por una cuestión específica del Estado de Michoacán en el año 2014 de una conciliación o reconciliación de la nómina magisterial del Estado de Michoacán para corregir aquello que se haya omitido durante el proceso que se realizó en el año 2014. Por una razón adicional, un elemento adicional, es que en el año 2014 el Estado de Michoacán atravesaba una crisis muy difícil. Ustedes recordarán que fue el año que el gobierno de la República creó y designó la Comisión Especial para el Desarrollo, la Seguridad y el Desarrollo del Estado, y eran otros temas los que estaban en la agenda y no precisamente la conciliación de la nómina educativa, y pues lo que se hizo fue firmar el consentimiento, digamos, de esta conciliación que resulta pues negativa para las finanzas estatales. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, compañeros de los medios, con mucho gusto.